Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Nos dirigimos a ustedes en el amor de Dios, deseando que la bendición del Dios Todopoderoso repose sobre la vida de cada uno, de todos y de todas las familias, porque Dios quiere bendecir a sus hijos, a sus criaturas, y por eso es que Él de una u otra forma busca acercarse a nosotros. El hombre es incapaz de volverse a Dios por sus propios medios, y al no poder hacerlo, Dios toma la iniciativa y Él se acerca al hombre. Ya hemos mencionado cómo el camino hacia el huerto del Edén, o sea, el paraíso terrenal, quedó cerrado, el acceso quedó bloqueado. Dice que el Señor puso querubines y una espada que giraba, vamos a decirlo así, alrededor de la entrada, a fin de que el hombre no volviera otra vez porque había pecado. Pero Dios, tomando siempre la iniciativa por su grande amor y su grande misericordia, buscó al hombre nuevamente y envió a su santo Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice, y eso lo dijo el Señor en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así de que ese es el amor de Dios. El hombre, desde que se alejó de Dios, ha buscado mil maneras de regresar a Dios, pero por los medios humanos no se podrá, porque no hay ningún mérito en nosotros. En el único que hay méritos, a quien Dios le escucha, de quien Dios se agradó y se agrada, en el cual Él tiene complacencia, es en su santo Hijo. Cuando Él le pidió a Dios el Padre por Lázaro, Él le dijo: te doy gracias, Padre. Yo sé que siempre me oyes y me escuchas. Mas dije esto por los que están aquí, para que también ellos creyeran, que ellos vieran de que Él había sido enviado por Dios con una misión de salvar a la humanidad. Y hoy queremos hacer la segunda parte de lo que comenzamos en la semana pasada, porque estuvimos hablando acerca de las cadenas invisibles, los males que retienen al hombre, y como hemos mencionado hace un momento, el hombre es incapaz de liberarse por sus propios medios. Necesita un libertador, y hoy vamos a mencionar una parte donde la Biblia dice de que quien ha tomado a la humanidad y ha esclavizado al hombre es fuerte, y por eso era importante que viniera alguien más fuerte, más poderoso, para liberar al ser humano que estaba cautivo, y está cautivo todo aquel que todavía no ha redimido su alma y sus pecados en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, en esa ocasión, en la semana pasada, iniciamos en los Proverbios capítulo 5, verso 22, donde dice que sus propias iniquidades prenderán al hombre y será retenido por las cuerdas de su pecado. Es lo que dice el Proverbio 5, 22. Y de ahí viene el tema, que son cadenas invisibles, que quien no se quiere liberar cuando está atado. Pero eso es cuando lo podemos ver y cuando es físico. Pero lo espiritual, aunque querramos, no se puede.
Pero la gran noticia es que vino un libertador, y ese es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el libertador de los hombres. Ya hemos mencionado lo que él hizo con el endemoniado de Gadara. Dice que ese hombre le respondió, una voz dentro de ese hombre, que era la voz del enemigo. Al interrogarlo el Señor y decirle que cómo se llamaba, el espíritu inmundo, o sea, el demonio, respondió y dijo: Legión me llamo. Y cuando nosotros meditamos o estudiamos o vemos la historia, una legión de soldados romanos se componía de 2,000 hombres. Y pensemos el tormento que esa persona vivía, las ataduras que tenía. Por eso dice que andaba entre los montes, andaba entre los cementerios, hiriéndose con piedras. Dice que lo ataban con grillos y con cadenas y los hacía pedazos. Pero un día llegó el amigo de los hombres, el libertador de nuestras almas, y en un momento esa persona quedó en su sano juicio. Y tan comprobada es la obra que el Señor Jesús hizo en él, que el hombre le rogó a él que quería seguirlo. Pero el Señor le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que tratamos, hermanos y amigos, por medio del mensaje de la palabra del Señor, decirle a la gente que hay ayuda, que hay respuesta, que hay solución, y de alguna manera predicando, testificar del gran poder de nuestro Señor. Y ahora vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 19. Este pasaje que vamos a leer es semejante a lo que dice Romanos 3:23, que aunque ya lo hemos mencionado en otros segmentos, ahora también lo tenemos en cuenta en este comentario que vamos a hacer en esta preciosa hora acerca de la palabra del Señor. Y este pasaje también tiene mucho que ver con lo que acabamos de citar de Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en el verso 19 de primera carta de Juan, capítulo 5, lo leemos así en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre. Juan dice estas palabras por el conocimiento y la sabiduría y la experiencia que había tenido con el Señor, de conocer al Hijo de Dios, de conocer al Cordero de Dios, de conocer al Salvador del mundo. Y él dice estas palabras: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto no hay quizás que dar tanta explicación. Está claro de que si no estamos con Cristo, estamos bajo el yugo del otro. Pero la gran diferencia es, hermanos y amigos, que el yugo del Señor dice que es liviano y ligera su carga. Es fácil de llevar, porque Él mismo, cuando alguien decide seguirle y servirle, el mismo Señor es el que lo va guiando, lo va ayudando, lo va fortaleciendo, lo va consolando, va iluminándole en el camino. Y si le llegaren a venir pruebas, el Señor, que lo tomó por su mano, Él lo va a ayudar hasta llegar hasta el final. Él dice que el que lo sigue a Él ya no andará más en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. Porque Jesús dijo que Él es la luz
Ya lo hemos mencionado en San Juan 8:12. Él es la luz que vino a este mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Eso lo dice el Evangelio. Según San Juan capítulo 1, que aquella luz que alumbra a todo hombre venía al mundo y vino al mundo. Y dice que el mundo fue hecho por Él, porque a Él se le dio toda autoridad y toda potestad en el cielo y en la tierra. Y por ese tanto, cuando el hombre, la mujer, el ser humano, la familia se acercan a Él, Él los libera, los liberta, los salva, rompe las cadenas de la esclavitud, rompe el pecado y le da paz, le da seguridad a esa vida. Entonces hemos leído donde dice, sabemos, dice Juan, que somos de Dios, y aquí hay la separación. Aquí está la separación entre los dos grupos, vamos a ponerlo así. Un grupo que ha redimido su alma en Cristo Jesús es de Dios. Pero Juan dice que el resto, o sea, el mundo, está bajo la mano del maligno. Y cuando habla de el mundo, habla de todo aquel que está bajo este sistema corrupto de pecado, de maldad, de distracción, de diversiones, de deleites, de pecado. Esa gente, ese mundo es el que está bajo el maligno. Aquí estamos todavía los que somos salvos en este mundo. Pero el Señor hace una aclaración en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Él le dice a su Padre que sus discípulos estaban en el mundo, pero ya no eran del mundo, hablando del sistema corrupto que ha absorbido la mente, el alma, el corazón, el espíritu y todo el ser de la persona, para someterlo a esto que estamos hablando en esta preciosa tarde, o en este segmento que comenzamos la semana pasada, para encadenarlo, para atarlo, para esclavizarlo. Pero el Señor exactamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y a darle apertura de cárcel a los presos, a proclamar el año de la buena salud, a dar libertad a los cautivos, a cambiar la tristeza y el llanto por alegría. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Mencionábamos en la vez pasada de que hay alguien que está dispuesto a ayudarnos, y ese decíamos que es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo quiero comenzar leyendo en el capítulo 11 de el Evangelio según San Lucas. Habíamos mencionado de las fuerzas terribles de maldad que son irrompibles, de esas barreras, de esas fortalezas infranqueables que el enemigo pone alrededor de la vida de los seres humanos, sea sometiéndolos por una adicción a las drogas, por una adicción al alcoholismo, una adicción, vamos a decirlo así, adicción a la pornografía, a el crimen, a la delincuencia, a toda suerte de maldad. Y esas son cadenas que no dejan prosperar la vida de los seres humanos. Y aquí vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, el verso que yo he escrito es el 21, pero para una mayor comprensión de lo que nos está hablando la Escritura, vamos a leer desde el verso 14. Dice Lucas 11:14, estaba Jesús echando fuera un demonio,
que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ese es el gran poder de nuestro Señor Jesucristo, el libertador de los hombres, el amigo de los pecadores, el que no desprecia a nadie, el único que cuando no hay quien nos ayude y que no tenemos nada, se hace socio, amigo y compañero de los hombres, cosa que no lo hace la sociedad, que ya lo hemos mencionado muchas veces. Entonces dice en el verso 15, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Eso es triste. Cuando no hay conocimiento y discernimiento, cuando no hay entendimiento, ni ha sido alumbrado ese entendimiento por la luz del Señor, no se puede discernir, no se puede entender. Estaba haciendo el Señor una obra muy preciosa, muy gloriosa. Y aquella gente le atribuyó esa obra que Dios había hecho por medio de Jesucristo, se la atribuyó a Satanás. Y sigue diciendo: otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Verso 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo en esta respuesta? A la acusación y a la blasfemia que ellos habían llevado, Él les está diciendo en este verso: si yo trabajara para Satanás, en otras palabras, yo estaría en contra de su reino, estaría dividiendo su reino y no prevalecería. Mas el Señor, las obras que hacía, Él lo afirmó en el Evangelio según San Juan también, de que lo que Él hacía no lo hacía por su cuenta, sino que el Padre que moraba en Él era el que hacía esas obras por medio de Él. Lo que la Biblia dice es que el Señor o el Padre le amaba a Él porque lo que el Padre le mandaba y deseaba y lo que a Él le agradaba era lo que hacía el Señor. Y Él había venido para ponerse al lado o en favor de los desfavorecidos, de los débiles, de los que estaban perdidos, de los que estaban arruinados. Y eso justamente estaba haciendo lo que leíamos en el verso 14, que estaba echando fuera un demonio, porque el demonio esclaviza, atormenta, tortura y hace sufrir a los seres humanos. Pero el Señor ha venido a eso, a darnos libertad. Entonces, Él les dice que una casa dividida no puede prevalecer, un reino dividido no puede prevalecer, se cae, se destruye. Eso indica que Él había venido de parte del Señor, no lo que le habían ellos acusado. Y sigue diciendo: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Aquí está más aclarado lo que el Señor estaba diciéndoles a ellos. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. También les pegó un pequeño revés el Señor por su terquedad, por su osadía, por su falta de respeto, por su falta de reverencia, porque esta gente eran los que decían que amaban a Dios y que obedecían la ley de Dios. Pero aquí, en vez de estar en favor del plan divino del Padre, que era el plan de salvación, ellos estaban en contra.
Por eso el Señor les dijo en una ocasión que eran hipócritas, que se paraban en la puerta y que no entraban ni dejaban entrar, que eso en verdad es lo que hace el ser humano cuando se vuelve escrupuloso y cree que tiene el monopolio de la verdad y que cree que él es el único y que los demás están mal. Pero ya hemos leído que el Señor aún a ellos venía a rescatarlos, pero ellos lo rechazaron. Ellos no lo quisieron. Y sigue diciendo en el verso 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso demostraba que Dios había enviado a su Hijo y que el reino de Dios, el reino de los cielos, que ese fue el mensaje de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3 y en los otros evangelios, él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estas obras que el Señor estaba haciendo de liberación, de salvación, de restauración, estaban demostrando que el reino de los cielos se había acercado. Pero aquí va la parte que habíamos escrito. Solo quisimos leer los versos anteriores y dar una breve explicación para una mayor comprensión del mensaje que contiene el verso 21. Dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Hasta el momento que Jesús comenzó su ministerio, Satanás había sembrado el caos, el dolor, la aflicción, la calamidad, la ruina, la miseria en esta humanidad. Por eso es que el Señor dice que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Porque ni los fariseos ni nadie había podido vencer a Satanás. No habían sucedido obras, prodigios, milagros, como los ciegos que cuando el Señor les tocaba la vista o daba una orden con su palabra, era restaurada su vista. Los mismos fariseos que interrogaban a Bartimeo, ellos mismos decían, o los judíos decían: nunca se ha oído ni se ha visto que un demonio le abra los ojos a un ciego. Verdaderamente el que estaba haciendo esas obras era el Hijo de Dios, el que todavía las puede hacer, el que todavía puede libertar a los cautivos, el que todavía puede quitarle ese vicio de alcoholismo al hombre, el que todavía puede quitarle esa adicción a las drogas, el que puede limpiar su mente corrompida por la pornografía, por los pensamientos malos, por la lujuria, por todo lo que en lo que el enemigo le haya cautivado. El Señor lo puede hacer. Entonces dice: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. La Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario exhibió los poderes malignos, quitó toditas las cosas que eran contrarias a nosotros, porque con su muerte en la cruz el Señor venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. En otras palabras, el hombre fuerte del verso 20 es Satanás, que no hay quien lo detenga. Si a usted le han dicho: amigo, vaya
con un brujo para que lo cure, para que lo libere. No se crea de eso. Acabamos de leer que Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque su reino, si se divide, se destruye. Cuando le refieran eso, no haga caso, no vaya, no busque esa solución. Mejor venga Cristo Jesús. Le hacemos la invitación, le animamos, porque Él sí puede. Él es el que recibió del Padre toda autoridad sobre el mal, sobre el pecado, sobre Satanás, aún sobre la naturaleza, porque Él caminó sobre las aguas. Así de que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y el que viene a Él, una cosa dice importante, no lo echa fuera, no lo desprecia, no lo rechaza, le extiende la mano, lo salva, lo liberta. Y si está en dificultades y problemas, aun cuando ya le conoce, Él lo ayuda, Él le da ese aliento para que Él pueda continuar en este camino. Entonces el Señor dice, verso 22, pero cuando viene otro más fuerte que Él, le vence. Así de que quien venció a Satanás es Cristo Jesús. Él había esclavizado a la humanidad. Por eso el Señor, cuando leyó en Lucas capítulo 4, 17 en adelante, Él hizo referencia a la profecía de Isaías 61, de que el Espíritu de Dios estaba sobre Él, por cuanto lo había ungido para traer buenas nuevas de salvación, para libertar a los cautivos. Ya hemos leído en Hechos capítulo 10 cómo Dios ungió a su Hijo Jesús con el Espíritu Santo, y Él anduvo sanando y libertando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces el más fuerte es Cristo Jesús. Le quitó las llaves de la muerte. Jesús dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el que estuvo muerto, pero que vivo por los siglos de los siglos. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte o del infierno. Así es de que el hombre más fuerte, el libertador de nuestras almas, se llama Jesús de Nazaret. A Él debemos de servirle, a Él debemos de creerle, a Él debemos de recibirle. Pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y esto lo podemos conectar con Hebreos capítulo 2, aunque en otros segmentos lo hemos mencionado. Yo quiero que usted le ponga atención, porque estas palabras que dice el escritor, que cuando viene uno más fuerte que él, dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Póngale atención a esa palabra. ¿Qué hizo Jesús? En Hebreos capítulo 2, dice 14 y 15, si le suena familiar porque ya lo hemos mencionado en otros segmentos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para vencer al hombre fuerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Lo dice claro, esto es al diablo, el hombre fuerte que hemos leído allá en Lucas 11, 21. Y aquí está lo del botín: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente
durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es de que las almas que Satanás tenía cautivas, el Señor las ha liberado. Y los que no han sido salvos tienen la opción, tienen la grande oportunidad, porque a eso vino el Señor. Entonces esas cadenas invisibles, esas cadenas que no se ven y que no se pueden cortar con ninguna herramienta, las puede romper el Señor con su gran poder y con su grande amor. Cuando usted, amigo, le dice a Él que lo ayude, no va a vacilar el Señor en venir y extenderle la mano, en brindarle la ayuda, y usted será libre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice en el verso 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo quiero decirle algo. No se puede ser neutro en esto acerca de la salvación y de servirle a Dios. Hemos leído en Juan, 1 Juan 5:19, que nosotros somos de Dios y que el resto de la humanidad está bajo el maligno si es que no ha recibido al Señor. Hay separación entre unos y otros, como lo estaban allá en el seno de Abraham. Abraham le dijo al rico, hay una cima, le dijo, que nos divide. Los que estamos acá no podemos ir para donde ustedes, ni ustedes pueden venir para acá. Así de que desde el principio hay una separación. Por eso es que hay dos caminos, mi amigo. El camino del bien y el camino del mal. Hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Por el angosto solo caminan los que han redimido sus almas en Cristo Jesús. Por el ancho camina el resto de la humanidad. Pero por eso es que el Señor vino, para mostrarlos el camino. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también dice que Él abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, hablando de su carne que fue desgarrada y fue torturada y molida por nuestras rebeliones, para que haya un acceso claro y franco al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, para encontrar la ayuda, para llevar nuestras quejas delante del Padre Celestial en el nombre de Jesús, porque solo por medio de Él podemos acercarnos a nuestro Dios. Así es de que el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso es que el que se decide a servirle al Señor no puede estar navegando entre dos aguas, no puede estar parado en medio, extendiendo una mano hacia el mal y otra al bien. Tiene que ponerse del lado del Señor, porque la Biblia habla de la separación. Y en el final, mi querido amigo y hermano también que se ha alejado y se ha apartado, o que está perseverando y no está tomando las cosas como debemos de tomarlas, en aquel día Jesús, ese Señor tan lleno de amor, dirá, dice, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero dirá a los de la izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, al fuego eterno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y también el Señor ilustra lo de los rebaños, los cabritos y las ovejas. Los cabritos estarán a la izquierda, las ovejas a su derecha, y les dará una bienvenida. Si usted quiere, mi amigo, que el Rey del cielo, el Salvador del mundo, el que le ama tanto, le dé una bienvenida como nunca se la dieron en esta tierra, venga a Él, arrepiéntase, busque al Señor, busque su ayuda. Él lo va a levantar, Él lo va a salvar, Él lo va a proteger. Así de que vale la pena mencionar esto, que
si tenemos el propósito de servirle a Dios, no podemos estar o no podemos ser neutros. No. La Biblia habla de el frío, habla de la tibieza y habla de lo caliente. Bien somos fríos, hay esperanza de calentarlos en el fuego del amor del Señor. Y si estamos en lo caliente, vamos bien, estamos luchando. Pero tibio no, porque el Señor dice que lo vomitará de su boca. No se agrada el Señor de aquel que no se ha resuelto a servirle a Él. Por eso que no podemos nosotros estar jugando, coqueteando con el pecado, con el mundo, y también ahí para alegrarnos un rato, a alabar a Dios y venir al culto. No, tenemos que renunciar, tenemos que ser de un lado y de preferencia tenemos que ser del lado de los que están ya en el reino, de los que dice Juan, sabemos que somos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero leerle quizás como introducción, porque yo dije que haríamos 2 partes, quizás nos quedará otra parte para otra ocasión, pero quiero introducir lo que dice el profeta Isaías, que ya le queda una idea por dónde vamos a continuar. Isaías capítulo 51. Solo vamos a hacer la introducción de esta porción, porque el tiempo nos ha avanzado y yo creo que vale la pena para un tema tan importante, para una gran necesidad que aqueja a la humanidad, que sigamos ahondando y explicando. Quién sabe cuántos pueden ser libres del yugo de servidumbre al cual el enemigo ha sometido a la humanidad. Entonces dice Isaías 51, 12, yo, hablando el Señor, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Y dejamos hasta allí, porque el verso que sigue está conectado con el tema que estamos hablando, porque está hablando de prisión, está hablando de un preso. Por eso lo vamos a dejar hasta ahí y esperamos que hasta aquí esto que hemos hablado, no de nuestras palabras, sino que lo hemos tomado de las Santas Escrituras, le sea de provecho, le reviva la esperanza, le despierte su espíritu y le abra los ojos del entendimiento y se ponga a reflexionar y a pensar que hay ayuda, que hay alguien que espera por usted, que hay alguien que espera que usted clame y Él le va a responder, porque así dice, clama a mí y yo te responderé. Así de que nuestro deseo es que Dios le bendiga y que tenga un encuentro lo más pronto que sea con ese Señor Jesús que es tan bueno, que es el libertador de nuestras almas. Que Dios le bendiga con su familia y hasta la próxima.